mientras una madre venezolana hacía fila desde las 5 de la mañana para conseguir 1 kilo de harina, el hijo del presidente bailaba bajo una lluvia de billetes. Hay video, dólares cayendo sobre su cabeza como si fueran confeti. Él sonriendo y ella a 40 minutos de ahí, regresando a su casa con las manos vacías. Ese joven se llama Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el único hijo del dictador. Y hace unas horas, sus padres fueron detenidos por fuerzas especiales de Estados Unidos, sacados de su cama a la 1 de la madrugada, esposados, trasladados a Nueva York. Enfrentan cadena perpetua por narcotráfico, pero él continúa libre. Sus hermanos continúan libres, sus primos, condenados por traficar 800 kilogramos de cocaína, también están libres. Los soltaron y, según el Departamento del Tesoro, ya retomaron el tráfico. Esta es la historia que nadie te ha contado. No sobre el dictador, sino sobre sus hijos. Los que sustrajeron 350 millones de dólares del programa de alimentación para los más pobres. Los que encarcelaron a una mujer por tomarles una fotografía. Los que pactaron con guerrilleros para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Los que vivían mejor que Pablo Escobar, mientras 9 millones de venezolanos padecían hambre. Y los que están vinculados a muertes que jamás fueron investigadas. 2 testigos fundamentales en el caso de narcotráfico aparecieron sin vida. Uno de los hijastros fue señalado en un homicidio que no prosperó. Miles fallecieron de hambre mientras ellos desviaban los alimentos. Y hay una frase que Maduro pronunció en 2018 que lo explica todo. El que se meta con mi familia se seca. Se seca. En Venezuela, esa frase no es figura retórica. Es lo que le ocurrió a una mujer por tomar una foto. Es lo que le pasó a un policía por denunciar una fiesta. Es lo que le sucede a cualquiera que se interpone en el camino de esta familia. Pero esta vez alguien se interpuso y los que se secaron fueron ellos. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿qué le hicieron a Rita Morales? Una mujer sin ninguna vinculación política, cuyo único delito fue fotografiar a Nicolásito en una celebración. Lo que ocurrió después te va a revolver el estómago. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque este tipo de historias las contamos cada semana. Segundo, la grabación que hundió a los narcosobrinos. 800 kilogramos de cocaína, pasaportes diplomáticos y las palabras exactas que pronunciaron cuando les preguntaron para qué necesitaban 20 millones de dólares. Tercero, cómo los chamos, los hijastros de Maduro, robaron 350 millones de dólares del programa de alimentación para los más vulnerables, mientras las familias abrían cajas con arroz en mal estado y harina echada a perder. Y cuarto, lo que la DEA documentó sobre una reunión de Nicolásito en Medellín con las FARC para pactar 6 años de tráfico de cocaína y armas. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada parte, pero antes necesitas comprender quién es realmente Nicolásito, porque lo que dicen de él, quienes lo conocen, explica todo lo que vino después. Nicolás Ernesto Maduro Guerra nació el 21 de junio de 1990 en Caracas. Es el único hijo de Nicolás Maduro con su primera pareja, Adriana Guerra Angulo. Se separaron en 1994, cuando Nicolásito tenía 4 años. De esa infancia se conoce muy poco. Creció entre el divorcio de sus padres y el ascenso político de su padre.
Para cuando Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, Nicolás Maduro ya era una figura relevante del partido, y su hijo, de apenas 9 años, ya habitaba un mundo completamente distinto al del resto de los venezolanos. A los 15 años, Nicolásito ya era padre. Se casó joven. Tuvo su primera hija en 2007, cuando él tenía 17. Después llegó otra en 2012. Según distintos reportes, ha tenido 6 hijas en total, de 2 matrimonios diferentes. Padre a los 15, 6 hijas, 2 matrimonios. Y mientras tanto, su trayectoria política avanzaba, no por capacidad, sino por apellido. Una mujer que estudió con él en el Liceo Urbaneja Gelpol, el mismo colegio donde estudió su padre, habló con el medio español Detrás de la Fama, bajo condición de anonimato. Esto es lo que declaró textualmente: siempre fue un bobo, como lento. Tiene reacciones lentas, no es inteligente. Siempre fue un poco gafo. Gafo es una expresión venezolana. Significa pardillo, tonto, alguien que no se entera de nada. La misma fuente añadió que desde la secundaria Nicolásito ya tenía escoltas que lo acompañaban hasta la entrada del colegio, aunque en ese entonces su padre era apenas canciller, no presidente. Ya desde entonces era intocable. Otra fuente que coincidió con él en reuniones de líderes juveniles del chavismo le dijo a Detrás de la Fama algo similar. No es una persona muy brillante intelectualmente. Su escala dentro del chavismo es por su padre, no por mérito propio. Imita mucho el liderazgo y la personalidad del papá. Es el bufón del salón. Era el que menos aportaba, pero era el de los chistes. El bufón del salón. Eso dicen quienes lo conocen. Pero hay algo más que esa fuente reveló. Algo sobre lo que Nicolásito realmente ambicionaba. Desde su círculo más íntimo cuentan que al principio hablaba mucho del Estado Vargas. Quería ser gobernador, pero según les confió ya no aspiraba a esa gobernación, porque siendo hijo del presidente, podía acceder a mejores y más rentables negocios. Y después vino la frase que lo define: gobernar no es un negocio tan lucrativo como él aspira. Léelo otra vez. Gobernar no es tan lucrativo. Esas son sus palabras. No quiere servir, quiere lucrar. Y así comenzó su trayectoria de cargos inventados y títulos inmerecidos. A los 23 años, en 2013, su padre acababa de heredar la presidencia de Hugo Chávez y le crearon un puesto que no había existido antes: jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia. Su función oficial: vigilar los recursos del Estado. Un joven de 23 años, sin experiencia, sin formación, supervisando los recursos de un país petrolero. Eso no fue un nombramiento, fue una broma. Pero nadie se rió porque en Venezuela nadie se ríe de la familia del presidente. Un año después, en 2014, lo designaron coordinador de la Escuela Nacional de Cine, sin ninguna formación cinematográfica, sin haber producido nada, pero estaba al frente de la escuela de cine del país. En 2017, con 27 años, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea que la comunidad internacional consideró ilegítima, creada para despojar de poder a la oposición. Ahí estaba Nicolásito, sentado, votando, como si comprendiera algo de lo que ocurría. Y en julio de 2023 le otorgaron un doctorado honoris causa de la Universidad Rafael María Baralt.
sin publicaciones, sin investigación, sin ningún mérito, únicamente por ser quien es. Pero mientras acumulaba títulos que no merecía y cargos que no entendía, vivía como nadie en ese país podía siquiera imaginar. En marzo de 2022, el portal Detrás de la Fama publicó una investigación sobre un viaje de Nicolasito a Tailandia. Las fotografías lo muestran llegando al aeropuerto de Bangkok. Un chofer con traje negro, camisa blanca, corbata a tono y guantes blancos lo esperaba con un cartel con sus iniciales. El chofer pertenecía a The Oriental Trans and Anchor Serviceco, un servicio de transporte VIP que opera exclusivamente con vehículos alemanes de última generación. Lo trasladaron en un Mercedes-Benz Vito acondicionado para apenas 3 pasajeros. Eso es lo que significa ser hijo de Maduro. Mientras tu pueblo atraviesa selvas para escapar del hambre, tú llegas a Tailandia en primera clase y te recoge un Mercedes. Mientras las madres venezolanas se saltan comidas para que coman sus hijos, tú recorres el mundo en jets privados. Mientras los niños se desmayan de hambre en las escuelas, tú bailas bajo una lluvia de dólares. Una fuente consultada por Detrás de la Fama, alguien que conoce el funcionamiento interno del régimen, lo describió así: los testaferros tienen una vida similar a la de los jerarcas. La vida de estos señores es mejor que la de Pablo Escobar. Incluso tienen muchísimo más lujo, muchísima más tecnología. Se manejan de ese estilo, al estilo Pablo Escobar. Mejor que Pablo Escobar. Léelo otra vez. Mejor que el narcotraficante más acaudalado de la historia. El mismo Pablo Escobar, que tenía zoológicos privados y quemaba billetes para calentarse. Los hijos de Maduro viven mejor que él. Mientras los hospitales no contaban con medicamentos y los niños fallecían por enfermedades que en cualquier otro país se tratan con una pastilla, el bufón del salón, el que todos describían como lento y poco brillante, viviendo mejor que el narcotraficante más célebre de la historia. ¿Cómo es posible? Por su apellido, solo por su apellido, y porque su padre lo protegía con una amenaza que toda Venezuela conocía. El que se meta con mi familia se seca. Esa amenaza no era vacía. Lo que voy a contarte ahora lo demuestra. Aquí viene lo primero que te prometí. La historia de Rita Morales. El sábado 3 de junio de 2017, en el Club Creol de Maracaibo, se celebraba una fiesta de primera comunión. El Club Creol, también conocido como Lago Maracaibo Club, es un lugar exclusivo de familias acomodadas, de la élite de la ciudad. La celebración era para uno de los integrantes de la familia Morón, una familia de la zona con negocios en el sector de la construcción. Rita Morales estaba entre los invitados. No era una persona cualquiera. Es hija de David Morales, socio principal de la Clínica Falcón de Maracaibo. Una familia conocida, respetada, sin ninguna participación política. Solo una familia de Maracaibo que asistió a una fiesta de primera comunión un sábado por la tarde. En algún momento de esa tarde, Rita notó que uno de los asistentes era diferente. Llegó rodeado de guardaespaldas. Se mantuvo apartado del resto de los invitados. Había un perímetro a su alrededor. Nadie podía acercarse sin que lo interceptaran. Era Nicolasito. Estaba ahí como invitado de la familia Morón.
Los Morón tenían conexiones con el poder. Uno de ellos, Santiago Morón, sería posteriormente sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con Nicolasito en el negocio del oro. Pero ese día, en esa fiesta, Rita Morales no sabía nada de eso. Solo vio al hijo del presidente en una celebración y hizo lo que cualquiera habría hecho. Sacó su teléfono y le tomó una fotografía. Lo que vino después cambió su vida para siempre. Los guardaespaldas se dieron cuenta. Según testigos presenciales que hablaron con Detrás de la Fama, se acercaron a ella de inmediato. Le exigieron que entregara el teléfono y que borrara la imagen. Rita se negó. La situación se tensó. Los escoltas fueron poco delicados en el trato con la invitada, según describió el cronista social del club, y atrajeron la atención de todos los presentes. Rita se retiró de la fiesta. Creyó que ahí terminaba todo. Qué equivocada estaba. La fotografía había comenzado a circular. Pasó de teléfono en teléfono, de grupo de WhatsApp en grupo de WhatsApp. Se viralizó en Maracaibo. Eso no podían borrarlo. Y eso no lo iban a perdonar. Días después del incidente, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, llegaron a la vivienda de Rita Morales. El SEBIN es la policía política de Venezuela, el equivalente a la Gestapo según sus críticos, el organismo que hace desaparecer a opositores, que tortura a presos políticos, que ejecuta el trabajo sucio del régimen. Y llegaron a la casa de una mujer cuyo único delito había sido tomar una fotografía. Le destrozaron el teléfono. Según algunos reportes, ella misma lo estrelló contra la pared antes de que se lo quitaran. Según otros, fueron los propios funcionarios quienes lo destruyeron. El resultado fue el mismo. El teléfono quedó inutilizable. Su hermano David, abogado de profesión, intervino. Intentó calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La foto ya circulaba por internet y el régimen quería venganza. Rita y su esposo decidieron abandonar el país. Sabían que no estaban seguros. Sabían que el régimen no iba a olvidar. Sabían que cada día que transcurría el peligro crecía. No tomaron un vuelo comercial, sino un charter privado. Destino: Aruba, una isla a solo 30 minutos de vuelo. Un lugar donde estarían fuera del alcance del SEBIN. O eso creían. El jueves 8 de junio de 2017, muy temprano en la mañana, llegaron al aeroclub del aeropuerto de La Chinita. Presentaron sus pasaportes. El avión estaba listo. El piloto aguardaba. La libertad estaba a 30 minutos. Y en ese instante apareció una comisión del SEBIN de la nada. Les confiscaron los documentos, los subieron a una aeronave, no a Aruba, sino a Caracas. Rita Morales fue fichada y detenida. La trasladaron a El Helicoide. El Helicoide es un edificio brutalista que comenzó a construirse en los años 50 como centro comercial. Iba a ser el más moderno de América Latina. Una espiral de concreto con tiendas, restaurantes, estacionamientos. Nunca se terminó. Durante décadas fue una ruina abandonada, un monumento al fracaso, un esqueleto de concreto sin habitantes. Y después el gobierno lo convirtió en la sede del SEBIN. Los mismos pasillos que iban a albergar vitrinas de ropa ahora tienen celdas.
Las mismas rampas que iban a subir autos, ahora suben presos políticos. Es tristemente conocido por torturas, desapariciones, presos que entran y no salen. Celdas sin ventanas, sin luz, donde no sabes si es de día o de noche. Ahí llevaron a Rita Morales, una mujer que había ido a una fiesta de primera comunión, una mujer cuyo único delito fue tomar una fotografía. Imagina eso. Imagina que vas a la celebración de un conocido, ves a alguien reconocido, le tomas una foto con tu teléfono y terminas en un centro de tortura. Eso es Venezuela. Eso es la familia Maduro. El periodista de Detrás de la Fama que cubrió el caso escribió: Rita Morales se suma a la lista de detenidos en Venezuela por publicar contenidos e imágenes que pudieran ser catalogadas como críticas al gobierno de Maduro en las redes sociales. No pertenece a ningún partido político, ni se le conoce participación en las protestas antigobierno que comenzaron el pasado 1 de abril. Ni siquiera se le podría considerar una guerrera del teclado, como llaman en redes a los tuiteros opositores catalogados de radicales. Pero sin duda es una presa política del gobierno. Una presa política 2.0. Una presa política 2.0. Por una foto del hijo del presidente en una fiesta. El que se meta con mi familia se seca. No es una metáfora, es literal. Le tomas una fotografía a Nicolásito y terminas en el helicoide. Pero Rita no fue la única que pagó por cruzarse con esta familia. En junio de 2020, Nicolásito cumplió 30 años. Venezuela estaba en cuarentena estricta por el coronavirus. 11 estados del país se encontraban en confinamiento total. Nadie podía salir, nadie podía reunirse. Los hospitales colapsaban. La gente moría sin poder despedirse de sus seres queridos. Pero Nicolásito no iba a privarse de su celebración. Según fuentes policiales que confirmaron la información a Detrás de la Fama, esa noche hubo una fiesta multitudinaria en la urbanización Los Naranjos, en el municipio El Hatillo, al este de Caracas. Con el patriarca presente, con casa militar, el séquito de seguridad del Palacio de Miraflores. Javier Gorriño era el jefe de seguridad de El Hatillo. Cumplió con su deber. Denunció públicamente la fiesta. ¿Sabes dónde está Javier Gorriño hoy? En prisión domiciliaria. El que denunció terminó preso. El que violó la cuarentena sigue libre. Así funciona Venezuela. Así funciona la familia Maduro. El que se meta con mi familia se seca. Rita Morales, presa por una fotografía. Javier Gorriño, preso por una denuncia. ¿Cuántos más habrá que jamás salieron a la luz? ¿Cuántas personas pagaron el precio de cruzarse en el camino de esta familia? Una fuente cercana le dijo a Detrás de la Fama algo que resume todo. Nicolásito es un intocable en Venezuela. Intocable, esa es la palabra. Y mientras era intocable, mientras nadie podía ni fotografiarlo sin terminar en prisión, otro escándalo crecía en las sombras. Uno que involucraba a la esposa de su padre, a los sobrinos de ella y a 800 kilogramos de cocaína. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta y otras historias como esta. Aquí viene lo segundo que te prometí. La historia de los narcosobrinos. El 10 de noviembre de 2015, 2 jóvenes aterrizaron en Puerto Príncipe, Haití. Viajaban en un jet privado
un Cessna Citation 500. Ese avión pertenecía a empresarios venezolanos cercanos a Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo. Los dos jóvenes no viajaban solos. Los acompañaban dos guardias presidenciales de honor, dos militares venezolanos. Llevaban pasaportes diplomáticos. ¿Entiendes lo que eso significa? Pasaportes diplomáticos. No eran documentos ordinarios, eran credenciales que dicen: este hombre representa al gobierno de Venezuela. Documentos que te otorgan inmunidad en casi cualquier rincón del mundo. Documentos que te permiten cruzar aduanas sin inspección. Documentos que se supone que solo portan embajadores y funcionarios de alto rango. Y estos dos los tenían para ir a negociar un cargamento de cocaína. El gobierno de Venezuela les había entregado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Se llamaban Efraín Antonio Campo Flores y Franky Francisco Flores de Freitas. Eran sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, la primera dama de Venezuela. Pero Efraín no era solo sobrino, era ahijado de Maduro. Había crecido en su hogar después de que falleciera su madre. El dictador lo había criado prácticamente como a un hijo. Esa noche, en un restaurante de hotel cercano al aeropuerto de Puerto Príncipe, los sobrinos se reunieron con dos hombres que creían ser narcotraficantes mexicanos interesados en hacer negocios. No lo eran. Eran agentes encubiertos de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Llevaban meses rastreando a los sobrinos. Habían tendido una trampa impecable y los sobrinos cayeron. Venían a cerrar un trato. 800 kilogramos de cocaína de alta pureza desde Venezuela hasta Honduras, en el hangar presidencial del aeropuerto de Caracas, en un avión privado desde Honduras hasta Estados Unidos, a cambio de $20 millones. La conversación quedó registrada en video y en audio, todo documentado. Los agentes encubiertos les hicieron preguntas. Los sobrinos hablaron sin ningún reparo. Se sentían seguros, intocables, protegidos por su apellido. Y cuando los agentes preguntaron para qué querían el dinero, los sobrinos respondieron: querían financiar la campaña de su tía, Cilia Flores, al Congreso, con $20 millones procedentes del narcotráfico para la campaña política de la esposa del presidente. El fiscal Yoon H. Kim lo declaró durante el juicio. El presidente Maduro dio el visto bueno a la actividad de los sobrinos de su esposa. El visto bueno. El presidente de Venezuela autorizó que sus sobrinos políticos traficaran cocaína para financiar la campaña de su cónyuge. Eso es lo que sostuvo el fiscal federal de Estados Unidos. Pero lo que encontraron en los teléfonos de los sobrinos fue peor de lo que nadie esperaba. Correos electrónicos sobre requisitos para el porte de armas, fotos de 2 subfusiles, uno con mira láser, un lanzacohetes y algo más, una fotografía de una cabeza decapitada y un cuerpo desmembrado. Los investigadores se miraron entre sí cuando vieron esas imágenes. Estos no eran dos jóvenes ingenuos que se habían metido en algo que no entendían. Eran hombres peligrosos. Durante el interrogatorio, uno de ellos pronunció una frase que los fiscales utilizaron en el juicio. Estamos en guerra contra Estados Unidos. Guerra. Esa fue la palabra del sobrino de la primera dama. La noche de la captura, cuando los agentes de la DEA consideraron que tenían evidencia suficiente, dieron la señal.
La Brigada de Operaciones Especiales haitiana irrumpió en el restaurante. Los sobrinos fueron arrestados en cuestión de minutos. Según Detrás de la Fama, el operativo fue tan veloz que los poderosos aliados del presidente Maduro en Haití no pudieron reaccionar. No pudieron salvarlos. Estados Unidos solicitó formalmente la extradición. Los sobrinos fueron trasladados a Nueva York y comenzó el juicio. El 18 de noviembre de 2016, tras 9 días de deliberación, el jurado los declaró culpables por unanimidad. 12 personas, ninguna duda, culpables. Conspiración para importar 5 o más kilogramos de cocaína a Estados Unidos. El 14 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty dictó sentencia: 18 años de prisión para cada uno. El juez dijo algo durante la audiencia que quedó grabado. No eran los traficantes de drogas más astutos que han existido. Perdieron la cabeza. Perdieron la cabeza. Se creyeron intocables, se creyeron amparados por su apellido y se equivocaron, al menos por un tiempo. Según la periodista Maybor Petit, que estuvo presente en el tribunal, los narcosobrinos lloraron al escuchar la condena. Lloraron los mismos que tenían fotos de decapitados en sus teléfonos, los mismos que viajaban con pasaportes diplomáticos y escoltas presidenciales, los mismos que dijeron: estamos en guerra contra Estados Unidos. Lloraron cuando les dijeron que iban a responder por lo que hicieron. Hay algo que ocurrió durante el juicio que te va a poner la piel de gallina. 2 testigos clave aparecieron muertos. Uno de ellos era un venezolano conocido como Hamoudi. Fue él quien presentó a los sobrinos con el primer contacto de la DEA. 2 semanas antes de la captura de los sobrinos, Hamoudi fue asesinado por proveedores de las FARC. El otro testigo, identificado en los documentos como CW1, fue eliminado semanas después del arresto de los sobrinos, en diciembre de 2015. 2 testigos muertos. Nadie investigó. Nadie pagó. Los investigadores sospechan que la operación de narcotráfico era mucho más extensa de lo que inicialmente parecía, y que alguien no quería que esos testigos declararan: el que se meta con mi familia se seca. Tal vez esos testigos se secaron por eso. Pero aquí viene algo que nadie anticipaba. En octubre de 2022, 7 años después de la captura, el presidente Joe Biden tomó una decisión que aún hoy es difícil de comprender. Los liberó. Un intercambio de prisioneros con el gobierno de Venezuela. Los narcosobrinos habían cumplido 7 de sus 18 años, menos de la mitad. Salieron libres, regresaron a Venezuela. ¿Sabes qué hicieron al llegar? No pidieron perdón, no se escondieron, no intentaron cambiar de vida. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una declaración de diciembre de 2025, Campo y Flores de Freitas retornaron a Venezuela y hasta 2025 continuaron con sus actividades de tráfico de drogas. Léelo otra vez. Continúan traficando. 7 años de cárcel no les enseñaron nada. El juicio no les enseñó nada. La condena no les enseñó nada. Porque saben que son intocables. Porque saben que en Venezuela nadie los va a tocar. Porque saben que el que se mete con la familia se seca. Pero espera, porque lo que viene a buena hora es peor. Mucho peor.
Los narcosobrinos al menos traficaban con extraños, con mexicanos, con colombianos, con gente de afuera. Lo que voy a contarte ahora es distinto, porque hay una forma de robar que es más cruel que todas las demás. Robarle a alguien que no tiene nada. Robarle a alguien que depende de ti para sobrevivir. Robarle a alguien mientras le dices que lo estás ayudando. Eso es lo que hicieron los chamos, y lo hicieron durante años. Aquí viene lo tercero que te prometí. Los chamos. Walter Jacob Gavidia Flores, 47 años. José Daniel Gavidia Flores, 36 años. Josual Alexander Gavidia Flores, 34 años. Son los 3 hijos de Cilia Flores con su primer esposo, los hijastros de Maduro. Y según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, forman parte de una extensa red de corrupción que ha permitido a Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. Distribución de alimentos. Esa frase suena inocente, pero estamos hablando del programa CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, un programa creado en 2016 para distribuir comida subsidiada a familias venezolanas que no podían comprar nada más. Cajas con arroz, frijoles, harina, aceite, pasta, atún. Lo básico para sobrevivir. Millones de personas dependían de esas cajas. Millones de familias que no tenían otra forma de alimentarse. Familias que hacían fila durante horas bajo el sol para recibir una caja que a veces llegaba y a veces no. Una madre venezolana le dijo a BBC Mundo en 2018: abrí la caja y el arroz tenía bichos. La harina olía a podrido. Mis hijos me miraban esperando comer. Tuve que decirles que no había nada. ¿Sabes lo que es ver la cara de tus hijos cuando les dices que no hay comida? Familias que abrían esas cajas con esperanza y encontraban comida podrida, vencida, arroz con gorgojos, harina en mal estado. Familias que no podían protestar porque si te quejabas, te quitaban de la lista. Y si te quitaban de la lista, no tenías nada. Dependías completamente de la buena voluntad del gobierno para no morir de hambre. Y de ese programa, de esas cajas, de esa desesperación, los chamos robaron. No robaron de una empresa, no robaron de un banco. Robaron de la comida de los más pobres. Te voy a explicar exactamente cómo funcionaba el esquema, porque el Departamento del Tesoro lo documentó con detalle. En 2011, un empresario colombiano llamado Alex Saab Moran hizo contacto con la familia de Cilia Flores. Alex Saab no era un empresario ordinario. Era un hombre con conexiones, con ambición, con la habilidad de mover dinero por todo el mundo sin dejar rastro. Les entregó un contrato a los chamos, un contrato pequeño, casi insignificante, pero era la puerta de entrada. A cambio de ese contrato, los chamos le dieron a Alex Saab algo mucho más valioso que dinero. Acceso. Acceso a su madre, Cilia Flores. Acceso a Nicolás Maduro. Acceso al poder. En Venezuela, el acceso lo es todo. El Departamento del Tesoro lo explicó así. La relación de Saab con Flores, los chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab a los funcionarios del gobierno venezolano, lo que les permitió pagar los sobornos necesarios
para obtener contratos gubernamentales. Sobornos a los chamos a cambio de acceso. Y cuando se creó el programa CLAP en 2016, Alex Saab ya estaba adentro. El esquema era simple pero devastador. Un kilo de arroz que costaba $1 en el mercado internacional, Alex Saab se lo vendía al gobierno venezolano a 3. La diferencia por kilo se repartía. Una parte para Alex Saab, una parte para sus socios, una parte para los chamos, una parte para los funcionarios que firmaban los contratos. Pero multiplica eso por millones de kilos de arroz, por millones de kilos de frijoles, por millones de litros de aceite, por años y años de contratos. Y entenderás cómo se sustrajeron cientos de millones de dólares del programa para alimentar a los más vulnerables. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, lo declaró el 25 de julio de 2019. Alex Saab, el hombre que hizo negocio con el hambre, se comprometió con los cercanos a Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. Cruelmente. Esa es la palabra que empleó el gobierno de Estados Unidos. Cruelmente. Y continuó. La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como forma de control social para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares. Cientos de millones del programa para alimentar a los más pobres. Mientras familias venezolanas abrían esas cajas CLAP y encontraban comida en mal estado, arroz que olía a humedad, harina con bichos, aceite rancio, atún que nadie se atrevía a probar, y no podían protestar porque si lo hacían, los eliminaban de la lista, y si los eliminaban de la lista, no tenían absolutamente nada. Dependían por completo de la buena voluntad del mismo gobierno que los estaba robando. Las madres abrían esas cajas con esperanza, rogando para que esta vez la comida estuviera en buen estado, para que esta vez pudieran darle algo decente a sus hijos. Y cuando encontraban comida podrida, no podían llorar delante de los niños. Tenían que sonreír y decir que todo estaba bien, porque no había alternativa. ¿Era eso o nada? Y mientras esas madres abrían cajas con comida echada a perder, los chamos recibían sobornos. Mientras esas familias hacían fila bajo el sol durante horas, los chamos viajaban en jets privados. Mientras esos niños se iban a dormir con hambre, los chamos vivían mejor que Pablo Escobar. Eso es lo más atroz de todo. No solo te robaban mientras fingían que te ayudaban. Te robaban mientras proclamaban que estaban salvando a los pobres. Te robaban del único programa que tenías para sobrevivir, porque lo que importaba no era alimentar a nadie. Lo que importaba era el negocio. Y hay algo más sobre cada uno de los chamos que necesitas saber. Walter, el mayor, tiene 47 años. Es abogado. Fue juez titular del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas entre 2012 y 2013. Tenía 27 años cuando lo nombraron juez. 27 años. En 2014 lo designaron presidente de la Fundación Propatria 2000, un organismo que administra proyectos de infraestructura. Pero hay algo más sobre Walter. Según las declaraciones de Eleamsi Salazar, ex escolta de Hugo Chávez
y Diosdado Cabello, Walter utilizaba aeronaves pequeñas de PDVSA para transportar drogas en colaboración con Nicolásito. Eso declaró un ex escolta presidencial. Aviones de la empresa petrolera del Estado para trasladar cocaína. Coser, el del medio, tiene 36 años. Es el más misterioso de los tres. Es abogado. Estudió en la Universidad Santa María de Caracas. No existen imágenes públicas de él. No se le conocen excentricidades. Mantiene un perfil discreto, pero está sancionado igual que sus hermanos, vinculado a los mismos esquemas de corrupción. Y luego está Joswal, el menor, de 34 años. El que más ha dado de qué hablar. El de las motos de lujo y las carreras a las 3 de la madrugada, mientras el país se apagaba. Motos de alto cilindraje, carreras en las autopistas de madrugada, automóviles de lujo que cuestan más de lo que una familia venezolana gana en toda su vida. Motos de agua, fiestas en yates, viajes en jets privados por el mundo. La periodista de investigación venezolana Maybor Petit lo ha documentado durante años. Pero hay algo más sobre Joswal, algo que no llegó a juicio, algo que no prosperó. Según reportes de investigación, cuando Joswal tenía 23 años, fue vinculado al homicidio de un hombre llamado Jorman Liendo. Jorman Liendo era un delincuente. Formaba parte de una banda conocida como los Piratas del Mar. Los detalles del caso nunca se hicieron públicos. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Nadie sabe quién dio la orden. Nadie sabe quién apretó el gatillo. El caso no prosperó. En Venezuela, los casos contra la familia del presidente nunca prosperan. El que se meta con mi familia se seca. Tal vez Jorman Liendo se secó por eso. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los tres hermanos, a Walter, a Yoser, a Joswal, a Alex Saab, a 10 personas más y a 13 empresas. Todo el aparato de corrupción del programa CLAP. El monto total del robo, según las investigaciones, más de 350 millones de dólares. 350 millones del programa para alimentar a los más pobres. En ese mismo periodo, según distintos informes, 9,3 millones de venezolanos no podían cubrir sus necesidades alimentarias básicas. 9 millones de personas pasando hambre. 350 millones robados. Haz la cuenta. Con ese dinero se podían adquirir más de 100 millones de cajas CLAP. Pero los chamos prefirieron quedárselo. Ese día, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, escribió: quienes han saqueado a nuestro pueblo aprovechándose y burlándose del dolor de millones de familias, generando una crisis humanitaria sin precedentes, donde miles han muerto de inanición y 4 millones han emigrado para sobrevivir, deben pagar. Nuestro pueblo tendrá justicia. Miles murieron de inanición, 4 millones emigraron, y los chamos siguen libres, siguen en Venezuela, siguen viviendo mejor que Pablo Escobar, mientras el pueblo al que robaron sigue sin poder comer 3 veces al día. Eso es lo que no se puede perdonar. Este es el punto donde la tristeza se convierte en indignación, donde ya no sientes pena sino rabia, donde sientes que algo tiene que cambiar.
no es solo el dinero que sustrajeron, es el sufrimiento que provocaron. Son las familias que destruyeron. Son los niños que pasaron hambre para que ellos vivieran como reyes. Son las madres que dejaron de comer para que comieran sus hijos. Son los abuelos que fallecieron desnutridos mientras los chamos, los hijastros de Maduro, viajaban en jets privados y recibían sobornos del único programa que tenían esas familias para sobrevivir. 350 millones de dólares robados de la comida de los pobres, mientras 9 millones de personas padecían hambre. El que se meta con mi familia se seca. Durante años esa amenaza funcionó. Rita Morales se secó por una foto. Javier Gorriño se secó por una denuncia. Millones de venezolanos se secaron de hambre mientras la familia robaba. Pero alguien estaba mirando, alguien estaba documentando, alguien estaba esperando el momento preciso. Aquí viene lo último que te prometí, lo que Nicolásito hizo en Medellín. En 2020, según la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicada este fin de semana, Nicolás Maduro Guerra se reunió en Medellín, Colombia, con 2 representantes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua y más violenta de América Latina. Una organización que durante décadas secuestró a miles de personas, reclutó niños soldado, colocó bombas en centros comerciales, masacró pueblos enteros y financió sus operaciones con cocaína. Una organización que el mundo entero considera terrorista. Una organización responsable de más de 200.000 muertes en Colombia. Y el hijo del presidente de Venezuela se reunió con ellos. No en una selva escondida, no en una frontera remota, en Medellín, una ciudad de casi 3 millones de personas. Como si fuera una reunión de negocios ordinaria. Como si estuviera cerrando un contrato de importaciones. Como si no estuviera negociando con terroristas. La reunión no fue casual ni fortuita. Fue una negociación de negocios. De un negocio que involucraba cocaína y armas. De un negocio que iba a extenderse durante 6 años. De un negocio diseñado para destruir comunidades enteras. El documento del Departamento de Justicia señala textualmente: Maduro Guerra discutió acuerdos para mover grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos 6 años, hasta 2026. 6 años de tráfico de cocaína hasta 2026. Justamente el año en que capturaron a su padre. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez Estados Unidos esperó hasta tener toda la información, hasta que el plan estuviera completamente documentado, hasta que no hubiera forma de negarlo. Y hay más. También se discutió el pago a las FARC con armas, en conexión con los cargamentos de cocaína. Pagar con armas, no con dinero. Con armas. El hijo del presidente de Venezuela ofreciendo armamento a una guerrilla a cambio de ayuda para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Eso no lo digo yo. Lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está en el documento de acusación. Cargo 2. Conspiración para importar cocaína. Cargo 3. Posesión de ametralladoras y aparatos destructivos. Cargo 4. Conspiración para poseer ametralladoras y aparatos destructivos. Nicolás Maduro Guerra está formalmente acusado junto a su padre, junto a Cilia Flores, junto a Diosdado Cabello.
La acusación describe lo que denominan el cartel de los soles. El nombre no es casualidad. Proviene de las insignias de sol que portan los generales de alto rango en sus uniformes venezolanos. Cuantas más estrellas de sol tienes en el hombro, más alto es tu rango. Y según la investigación de la DEA, cuantas más estrellas tienes, más profundo estás en el narcotráfico. Es un sistema de patronazgo, señala el documento. Los beneficios de la actividad ilegal fluyen hacia los corruptos en la cúspide, hacia los generales, hacia los ministros, hacia el presidente y hacia su hijo. Durante años, Nicolásito fue el enlace, el testaferro, el que movía dinero sin dejar rastro, el que firmaba documentos con nombres falsos, el que viajaba por el mundo llevando y trayendo. El documento de acusación lo describe así: testaferro y censor, sancionado por Estados Unidos desde 2019, ha ocupado cargos creados a su medida. Se le atribuye el control del aparato de propaganda y la censura de medios, así como la gestión de una red de testaferros para ocultar la fortuna familiar en el extranjero. Testaferro, censor, lavador de dinero. Eso es Nicolásito, no el bufón del salón que todos describían. Algo mucho más peligroso. Según la investigación, que Maduro padre lideró este cartel no solo para enriquecerse, sino para infligir daño. El documento señala textualmente que el objetivo de la organización era inundar a Estados Unidos con cocaína para causar el mayor perjuicio posible a la sociedad norteamericana. Léelo otra vez. No era solo negocio, era intencional. Querían hacer daño a Estados Unidos. Querían destruir comunidades americanas con cocaína. Querían que los jóvenes estadounidenses cayeran en la adicción. Querían que las familias americanas sufrieran lo que las familias colombianas y mexicanas han padecido durante décadas. Querían venganza por las sanciones. Querían venganza por la presión internacional. Querían venganza por cada declaración contra el régimen. Y estaban dispuestos a destruir miles de vidas para conseguirla. Y el hijo del presidente era parte de todo eso. Nicolásito no era solo un heredero incompetente que bailaba bajo una lluvia de dólares. Era un miembro activo de una organización criminal diseñada para hacer daño. Un daño calculado, un daño deliberado, un daño que iba a prolongarse durante 6 años. Manuel Christopher Figuera fue jefe del SEBIN, la misma policía política que encarceló a Rita Morales, el mismo organismo que tortura a presos políticos, el mismo que hace desaparecer opositores. Figuera lo dirigía. Era parte del sistema, hasta que dejó de serlo. En abril de 2019, Figuera participó en un intento de levantamiento contra Maduro junto a Juan Guaidó. El intento fracasó. Figuera tuvo que huir. Hoy está en Estados Unidos y desde allá habla. Cuenta lo que presenció desde adentro, lo que nadie más se atreve a revelar. Y una de las cosas que contó tiene que ver directamente con Nicolásito. Figuera acusó públicamente al hijo de Maduro de encabezar el saqueo del oro del Banco Central de Venezuela. El oro de las reservas del país. El oro que debería respaldar la moneda. El oro que pertenece al pueblo venezolano. Según Figuera, Nicolásito administraba compañías relacionadas con la explotación minera. Controlaba el negocio del oro junto a sus socios más cercanos. Uno de esos socios
era Santiago Morón. ¿Recuerdas a los Morón? La familia de la fiesta donde detuvieron a Rita Morales por tomar una fotografía. Todo conecta. Los Morón, socios de Nicolasito en el saqueo del oro, fueron sancionados por Estados Unidos en julio de 2020. Y Nicolasito, según el ex jefe del SEBIN, lideraba el pillaje de las reservas de oro del país. No solo cocaína, también oro, toneladas de oro. El oro que Venezuela necesitaba para comprar medicamentos, para adquirir alimentos, para saldar deudas, para salvar a su pueblo. Ese oro desapareció. Y según Figuera, Nicolasito sabe exactamente dónde está. El bufón del salón, que todos describían como lento y poco brillante. No era tan tonto. Era narcotraficante. Era lavador de dinero. Era saqueador del Banco Central. Era parte de una organización criminal de alcance internacional. El que se meta con mi familia se seca. Eso dijo Maduro en 2018. Y durante años tuvo razón. Rita Morales se secó por una foto. Javier Gorriño se secó por una denuncia. 2 testigos del caso de los narcosobrinos se secaron antes de poder declarar. Millones de venezolanos se secaron de hambre mientras la familia robaba. Nadie parecía capaz de tocarlos. Nadie parecía dispuesto a enfrentarlos. De hecho, parecía que iban a gobernar para siempre, que iban a robar para siempre, que iban a amenazar para siempre. Pero el 3 de enero de 2026, a las 5:17 de la mañana, todo cambió. Fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano. Una operación que llevaba meses planificándose. Una operación que requirió coordinación entre múltiples agencias. Una operación que nadie en Venezuela esperaba. Bombardeos estratégicos en puntos clave de Caracas. Helicópteros sobrevolando el fuerte Tiuna. Soldados descendiendo en rapel. Y en cuestión de horas, el hombre que había gobernado Venezuela durante más de una década estaba esposado. Lo trasladaron al buque USS Iguima. Lo llevaron a Nueva York. A él y a Cilia Flores juntos, como habían estado durante todos esos años de robo y corrupción. Ahora iban a estar juntos en la cárcel. Es la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio de un país latinoamericano es capturado por Estados Unidos. La primera vez. Un precedente que va a resonar durante décadas. Un mensaje para todos los dictadores del continente. Un aviso de que ya no existen refugios seguros. Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas, conspiración. Cilia enfrenta acusaciones similares, más los cargos por sobornos, por intermediación con narcotraficantes, por participación en redes de violencia. Si los declaran culpables, no saldrán de la prisión en lo que les queda de vida. El que se meta con mi familia se seca. Pero esta vez alguien se metió, y los que se secaron fueron ellos. Maduro está en una celda en Nueva York. Cilia está en una celda en Nueva York. El Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El mismo recinto donde estuvo Didi. El mismo donde estuvo R. Kelly. Un lugar frío, gris, con celdas pequeñas y comida de cárcel. Muy lejos del Hotel Gramelia, muy lejos de los jets privados, muy lejos de los Mercedes-Benz en Bangkok, muy lejos de las cajas Clap, que a ellos nunca les faltaron. Pero Nicolasito no está con ellos. Los chamos no están con ellos.
Los narcosobrinos están en Venezuela, traficando otra vez, según el Departamento del Tesoro. El 11 de diciembre de 2025, apenas 3 semanas antes de la captura de Maduro, el Departamento del Tesoro volvió a sancionar a los narcosobrinos y a un tercer sobrino que no habíamos mencionado, Carlos Eric Malpica Flores, otro narcotraficante de la familia. 3 sobrinos sancionados por narcotráfico, por corrupción, por continuar haciendo exactamente lo mismo que los metió a la cárcel. El comunicado decía: estas sanciones tienen como objetivo a 3 sobrinos de Maduro, 2 de los cuales son narcotraficantes convictos. Narcotraficantes convictos. Esas son las palabras del gobierno de Estados Unidos. Los atraparon, los condenaron, cumplieron menos de la mitad de la pena, los liberaron, regresaron a su país y siguieron haciendo exactamente lo mismo, como si nada hubiera ocurrido. Eso es impunidad. Eso es lo que significa ser familia de Maduro. ¿Dónde están ahora? En Caracas, escondidos en alguna casa de seguridad. En La Habana, bajo la protección de Cuba. En Moscú, donde Rusia los recibiría con los brazos abiertos. En Turquía, en Irán, en algún país sin tratado de extradición. ¿Siguen viviendo mejor que Pablo Escobar? ¿Siguen bailando bajo una lluvia de dólares mientras el pueblo que robaron sigue sin poder alimentarse? ¿Siguen recorriendo el mundo en jets privados mientras las madres venezolanas se saltan comidas? No tengo esa respuesta. Nadie la tiene. Pero alguien la va a tener que dar, porque ahora el mundo entero está mirando. Hay algo que quiero que reflexiones antes de que termine este video. En Venezuela hay madres que no han visto a sus hijos en años, que los despidieron en una terminal de autobuses sin saber si regresarían, que reciben llamadas desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde España, preguntando si están bien, que lloran en silencio cuando cuelgan, que miran fotografías antiguas a medianoche, que ponen un plato extra en Navidad, aunque saben que nadie va a sentarse ahí. Hay abuelos que murieron solos porque sus nietos tuvieron que marcharse, que cerraron los ojos sin tener a nadie al lado. Hay niños que crecieron sin sus padres, que solo los conocen por videollamada, que lloran en la noche porque extrañan a alguien que apenas recuerdan. Hay familias que celebran cumpleaños por video y se enteran de fallecimientos por mensaje de texto. Y todo eso ocurrió mientras los hijos de Maduro bailaban bajo una lluvia de dólares. Todo eso pasó mientras los chamos robaban del programa de comida. Todo eso pasó mientras los narcosobrinos negociaban cocaína con pasaportes diplomáticos. Todo eso pasó mientras Nicolásito se reunía con las FARC para planificar 6 años de tráfico. Eso es lo que no se puede perdonar. No son solo los millones que sustrajeron, son las vidas que destruyeron, las familias que separaron, los años que no van a volver, porque alguien decidió que su riqueza importaba más que la vida de millones. Tal vez tú también conoces familias así, donde los hijos destruyen lo que otros edificaron, donde los privilegiados jamás asumen las consecuencias de sus actos, donde el apellido vale más que la justicia. Tal vez conoces a alguien que tuvo que abandonar su país, que lo dejó todo atrás, que comenzó de cero en un lugar donde no conocía a nadie, que envía dinero a su familia cada mes para que puedan comer. Tal vez por eso esta historia duele tanto. Porque no es solo Venezuela, es algo que hemos visto demasiadas veces
en demasiados países, en demasiadas familias. Y hay algo más que necesitas saber. Cilia Flores, la mujer que está presa junto a Maduro en Nueva York, no es solo la tía de los narcosobrinos, no es solo la madre de los chamos, es la mujer que crió a Efraín Campo Flores cuando su madre falleció. Efraín no era solo su sobrino, era casi su hijo. Creció en su hogar, comió en su mesa, durmió bajo su techo. Y cuando lo capturaron con 800 kilogramos de cocaína, ella ofreció una rueda de prensa. Esto es lo que expresó textualmente: mis sobrinos fueron secuestrados. Tengo las pruebas. Las voy a presentar ante los tribunales. Nunca presentó nada. No dijo que estaba decepcionada. No dijo que había fallado como familia. No dijo que su sobrino había tomado malas decisiones. Dijo que lo habían secuestrado, como si él fuera la víctima, como si la DEA hubiera fabricado todo, como si los 800 kilogramos de cocaína no existieran, como si las fotografías de decapitados en su teléfono fueran una mentira. Y después no fue a visitarlo a la cárcel. En todos los años que estuvo preso, ni una sola vez, la mujer que lo crió, que lo alimentó, que lo vio crecer, fue a verlo. Esa es Cilia Flores, la mujer que el chavismo presenta como la primera combatiente. La mujer que defendió a Hugo Chávez cuando estaba preso por el golpe de 1992. La mujer que fue presidenta de la Asamblea Nacional. La mujer que, según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, aceptó sobornos y actuó como intermediaria entre narcotraficantes y altos funcionarios venezolanos. La acusación también indica que participó en redes de violencia para saldar deudas del narcotráfico. Violencia. La primera dama de Venezuela involucrada en actos de violencia por deudas de drogas. Y esta es la mujer que crió a 3 hijos que robaron del programa de comida para los más pobres, que crió a un sobrino que intentó traficar 800 kilogramos de cocaína para financiar su campaña política, que defendió públicamente al padre de sus hijos, mientras él amenazaba con que el que se meta con la familia se seca. Hay un refrán que dice que los hijos son el reflejo de los padres. Si eso es cierto, ¿qué dice de Maduro y Cilia que todos sus hijos estén acusados de corrupción, narcotráfico o algo aún peor? ¿Qué clase de familia es esta? ¿Qué ejemplo les transmitieron? ¿Qué les enseñaron en ese hogar? La respuesta está en todo lo que te he contado. Les enseñaron que son intocables. Les enseñaron que el apellido lo protege todo. Les enseñaron que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Les enseñaron que el que se mete con la familia se seca. Y durante años tuvieron razón. Pero ya no. Porque el 94,5% de la población venezolana vive bajo la línea de pobreza. El 76,6% vive en pobreza extrema. Hay niños que no saben lo que es comer 3 veces al día. Y mientras eso ocurría, los hijos de